Señor Delgado, hay mucha información que ha salido en las últimas horas por el tema Epstein. Ha habido mucha información en los últimos días, en las últimas horas, porque, como le decíamos a nosotros el viernes, conforme se ha venido analizando y procesando la información, se ha podido venir atando cabos. Al final son 3 millones de documentos. No crea usted que salen y ya, aquí está. No. Hay equipos de trabajo, por ejemplo, lo que anuncia el Times el jueves, por ahí vamos a meter un equipo a trabajar, a revisar. Lo mismo anuncia el Washington Post, lo mismo anuncia, no sé si lo anunció Wall Street Journal, pero vi que era un equipo el que estaba trabajando. No hay, pues, información así de bote pronto. También se tiene que meter a verificación de datos, porque debe haber, pues, mucha chatarra ahí. O sea, debe haber contenido que no es real. Pero, ¿cuál es la sensación que te deja, Álvaro, a estas alturas de los archivos, lo que ha salido? Digo, en el caso de Epstein no hay ninguna duda del carácter criminal del personaje y de su práctica de abusar de jovencitas menores de edad. Lo que también me deja el tema Epstein, hasta donde yo alcanzo a ver, es una red de complicidades de personajes al más alto nivel y de las élites de poderosas de todo el planeta. Obviamente el hecho de que se enuncie, que se nombre alguien, no significa en automático que está implicada en un caso criminal, porque sí aparece el nombre de Ricardo Salinas Pliego 36 ocasiones. ¿Eso significa que Ricardo Salinas Pliego es un cómplice de Jeffrey Epstein en actos criminales? No. Y también debe haber en ese sentido seriedad. No porque aparezca efectivamente el nombre de algún personaje significa que forma parte de la red criminal de Jeffrey Epstein. Pero asombra la cantidad de relaciones de Epstein en todos los ámbitos. Obviamente, pues son puros millonarios, incluyendo a alguien todavía no identificado, 1, 2, 3, 5, 4 personas, no sabemos, del cártel de Sinaloa, en fiestas también de Epstein. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuáles son las evidencias contra Donald Trump? A mí todavía no me queda claro la evidencia de que Donald Trump sea, además de las cosas que mencionamos aquí el propio viernes, sea alguien que vaya a ser imputado por abusar sexualmente de niñas. Entonces, yo soy hasta cierto punto cauteloso porque es muy grande el volumen de información que revela las conexiones, la red de relaciones, algunas de ellas seguramente criminales, de Jeffrey Epstein, que incluye a mexicanos, que incluye a Donald Trump, pero pues eso se va a traducir en acciones judiciales contra quienes todavía viven y no como en el caso de Jeffrey Epstein, que murió supuestamente suicidado. Es lo que yo, digamos, diría, hasta donde yo tengo conocimiento en lo que he volteado a ver en esta paquete de documentos que se pusieron a consulta del viernes. Sí. Bueno, queda claro que hay redes criminales de explotación sexual de menores, de niños incluso, de menores,
A partir de los archivos Epstein es posible colegir, es posible afirmar que hay redes que se arman a un nivel muy, muy alto, donde se mezcla la política, los negocios, donde no hay rivalidades, sino intereses comunes, y entonces pues los republicanos y los demócratas son exactamente lo mismo. El dinero es lo que rifa y controla, como diría el clásico, y hay redes de explotación sexual que apenas se les dio una tocadita, porque, por ejemplo, por la relación, por lo que se ha hablado de Bill Gates, y por la misma Melania, esa beta es una beta que ni siquiera está explorada, Álvaro, que es todas las mujeres rusas y de países eslavos o de la ex república, de la ex URSS. Esa red no está explorada, no está explorada. Son mujeres que son explotadas, muy jovencitas, que se les trae a Estados Unidos o se les mueve por el mundo, pues, para como material muy guapas, mujeres que son, pues Melania es una mujer distinta, rara, no es, digo, nomás a saber que es, no es, pero es una mujer distinta, rara, me imagino que ha de haber sido una mujer muy guapa, de joven, todavía lo es, por supuesto. Lo que no es distinguida, no la siento pues distinguida, pero guapa de haber sido mucho. Y cuando supuestamente Bill Gates se enferma y contagia a su esposa de una enfermedad venérea por estar en relaciones extramaritales con mujeres rusas, yo creo que ahí hay todo un filón que no tenemos claro de cómo funciona. Ahora hay una nueva información que dice que Melania Trump fue presentada en realidad por Epstein, que Epstein, con el tema del modelaje, ya sabes, ese mundo, y de los concursos de belleza, todo eso que es tremendo ese mundo, con ese pretexto acerca a Estados Unidos a Melania, y termina acercándose a Donald Trump. Según la última evidencia, lo último que se ha publicado, ellos habían contado una historia distinta pero igual, pues digo, al final nos conocimos en una fiesta donde estaban las grandes figuras, y entonces él me pidió el teléfono, yo no se lo di, pero le pedí el de él, porque o sea, la historia que se publica en la revista, o que se publica en no sé, en esas revistas de modas y de chismes, de farándula. Bueno, esa historia tampoco se aleja tanto a la historia de que Epstein los haya presentado. Pues, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Es una niña, una jovencita, muy jovencita. ¿Menor de edad? No, menor de edad no. Es que también ese es parte del asunto. Pero si transparentas esa historia es porque no tiene ese agravante, Álvaro. Entonces, las historias que no transparentas... es el abuso de menores. Es claro. La de abuso de menores. Sí. Por eso yo digo que ahí hay un filón que todavía no nos queda claro. O sea, Bill Gates se acostó según esta nueva evidencia... Y luego aparece con mujeres rusas, eslavas, de Bielorrusia, de Letonia, Estonia, Lituania, todos esos países que están acá, y luego con ellos, a ellos se las acercaron, y luego aparece en esas listas aparecen Bono. Hay unas imágenes de este hijo de su madre. El príncipe de Inglaterra. De inglés, hijo. Muy amigo de Ricardo Salinas Pliego, eso sí es verdad, ¿eh? Hijo, mano. Sí, o sea, claro. Hay unas fotos ahí que ni las pongamos. De verdad son donde está él, un cerdo, en toda su extensión de la palabra, un verdadero cerdo, tirado encima de una jovencita que está acostada en el piso, que obviamente está semiconsciente o inconsciente porque está tiesa,
es obviamente una cosa horrible incluso de contar. Y hay un cerdo tirado encima de ella. Este cerdo pues tiene título nobiliario, tiene mucho dinero, tiene todas las conexiones, es amigo de todos en el... Entonces, todo eso, Álvaro, dices tú, ¿cuántas mujeres? Si Donald Trump ha sido denunciado por decenas de mujeres y ha perdido juicios con infinidad de mujeres a las que las ha tenido que liquidar. ¿Te imaginas cuántas mujeres sean jovencitas, adolescentes, no han denunciado nunca y que fueron víctimas de toda esa red de explotación sexual? Toda esa cantidad de jovencitas que... Hay unas imágenes que son tristísimas. Imagínate la cantidad de cosas que pasaron. ¿Qué quiero decir al final? ¿Cuál es mi impresión hasta este momento de los archivos Epstein? Que no sabemos nada realmente de lo que se ha visto es la punta del iceberg. Sí. Una muy pequeña Una parte, muestra. Sí, sí, digo, las redes de tráfico sexual en el planeta pues están documentadas por muchos, desde hace muchos años. Específicamente el tráfico de niñas y niños en el mundo, eso es más sórdido todavía. Y lo que los archivos de Epstein muestran, sí es de pronto algunas cosas horrendas, pero no queda tampoco claro, por ejemplo, el tema de, y eso sería fundamental para no solo Estados Unidos, sino el mundo, Donald Trump. Creo yo que ya muchos archivos que eran comprometedores para él ya no existen. Ya no existe. Entonces, de otra manera no se hubieran... Eso sí, se difunden los que... estos últimos, como dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estos son los últimos archivos. Es decir, ya no hay más. Sí. Realmente ya no hay más, o esos más están ya destruidos o muy ocultos porque involucran a Trump y a otros personajes poderosos, pues no lo sabemos. Pero, híjole, este príncipe Andrés que tú señalas, ese personaje. este es un personaje cochino, que desde hace años está efectivamente metido en los asuntos más sórdidos, sucios, y pues sí, es un miembro de la realeza inglesa. Híjole, todavía hay quien cree en los reyes y en los príncipes y en las princesas y en los duques y cuánta chifladera. Británicos y noruegos, Álvaro, salen en los archivos Epstein. De hecho, fíjate que qué bueno que tocamos el tema, porque en efecto, o sea, por ejemplo, Álvaro, y a usted que nos escucha, ¿tú crees que, por ejemplo, en el entorno de Putin no se den esto mismo, Álvaro, pero con mucho menos escrutinio? O sea, ¿por qué no hay escrutinio ahí? ¿Tú crees que en el entorno de este señor que los españoles le dicen rey, al que tuvo que renunciar, inmoral este señor, al anterior, al rey emérito? El emérito, Carlos. Bueno, está documentado cómo él violó, abusó sexualmente de muchas mujeres, incluyendo una menor de edad que estaba embarazada cuando supuestamente se suicidó. Sí, una sí. Cantante española. Bueno, Álvaro, ¿hasta dónde llegan esas redes? ¿Dónde están esas redes? O sea, ¿tú no crees que, por ejemplo,
las redes esas alcancen. Si Nexium estaba tan metido en México, ¿por qué estaba tan metido en México? ¿Por qué? Por los niveles de impunidad, por los niveles de... Por el poder económico y político de los sin control. De los que efectivamente participan. ¿Tú crees que los expresidentes en México no están ni Peña, yo creo que todos ellos, Álvaro? Carlos Salinas. A ver, ¿era menor de edad Adela Noriega cuando comenzó a andar con él? No sé, Álvaro. ¿Una actriz? A ver, me meto, Adela. O el tráfico sexual en Televisa, en TV Azteca. Sí, no claro. solamente tráfico de drogas, tráfico sexual. En el mundillo del espectáculo, eso es moneda corriente. Una cosa es que sea consensuada, que eso existe, y otra es que sea forzada. ¿Y cuántas, no solamente mujeres, sino hombres, son forzados a mantener relaciones con personas con la promesa, o forzadas con la promesa de obtener un papel en una telenovela, en una película, en una obra de teatro, en una plataforma que las haga ser famosas o famosos, o como cantantes o como bailarines? Pues eso es, sí, moneda corriente en el ámbito del espectáculo. Sí. Entonces, lo que estamos viendo acá, pues, es simplemente una probadita de una de las redes de prostitución y de explotación sexual de menores, Álvaro. Una de los contactos. ¿Y por qué lo sabemos? Pues, ¿por qué lo vimos? Bueno, porque se les cayó el teatro. Simplemente pudo haber continuado. ¿Cuántos años duró Epstein con estos temas, Álvaro? Décadas. Décadas consumiendo sexo con menores de edad. Décadas. Y yo creo que no ha salido, y creo que es parte de, por ejemplo, el consumo de el consumo homosexual, o sea, entre mismo sexo. Siempre es con mujeres, hombre, salvo, Álvaro, una nota que acaba de publicar que habla de niños. Es una nota de Jesús García que puede usted encontrar ya en Sin Embargo, que es de la opinión, que hasta vale la pena leerla porque en ese texto también aparece el presidente López Obrador, aparece Peña. En teoría, el presidente López Obrador se habría enterado de un caso. Sobre todo aparece un embajador de Estados Unidos en México. El señalado es un embajador. Claro. Mire, dice este texto fechado en Los Ángeles de nuestro compañero Jesús García. Dice, un caso en los archivos de Jeffrey Epstein que data desde 2014 con el gobierno del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, involucra al ex embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, con una fiesta con menores de edad. Los hechos tuvieron un momento clave durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Si bien el nombre de López Obrador, o AMLO, aparece en 41 ocasiones en los archivos del caso Epstein, los documentos están relacionados sobre intercambio diplomático con el Departamento de Estado de Estados Unidos, es decir, aspectos oficiales mencionados en la relación binacional sobre operaciones en las Islas Vírgenes, por ejemplo, y cómo se debía responder a AMLO o al gobierno estadounidense, pero los documentos no ofrecen detalles. Sin embargo, hay una cadena de correos electrónicos que marca 2019 como un año clave en un caso de tráfico sexual de niños que data de 2014 y en el que fue involucrado el ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, quien estuvo en el cargo de 2011 a 2015 entre los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto. El nombre de López Obrador no se menciona, pero él era presidente de México en 2019. Además de Wayne, otro personaje clave es el ex marino Richard Marquinco, a quien Richard Marcinko,
Sí. a quien se señala de haber operado una red de tráfico sexual de menores como parte de la red de Jeffrey Epstein. Y luego ahí están los documentos que puede usted ver, que cita nuestro compañero. El correo que detalla parte de la conspiración fue enviado el 30 de julio del 2019 al Departamento de Policía de Nueva York, NYPD. El FBI incluso elaboró una ficha informativa sobre el caso, también compartida por el Departamento de Justicia en la publicación de más de 3 millones de documentos. En el correo enviado por Keith Turner a un detective de la policía de Nueva York, Walter Harkins, que en algunos archivos su nombre aparece tachado y en otros no, donde se expone que Turner y otras personas reportaron ataques por parte de otros agentes estadounidenses en México mientras indagaban sobre Mar 5, la fiesta en Chihuahua, México, y la presunta relación sexual del ex embajador Wayne con una niña de 11 años. Comillas. Hemos sufrido 4 ataques armados. Mi compañero ha disparado y matado a 2 agentes estadounidenses y herido a 5 hasta la fecha. Numerosos agentes estadounidenses blancos nos siguen en camionetas asignadas por la embajada, dice parte del correo. Jorge fue atacado y perdió un brazo. El presidente de México está muy atento de nuestro caso contra Mar 5 y otros funcionarios estadounidenses. Este caso está sin duda relacionado con el suyo. Tenemos pruebas. Nuestro caso ayudará a generar una nueva dinámica sobre lo que usted sabe y quiénes están involucrados. El príncipe Felipe es insignificante comparado con lo que hemos descubierto. En el intercambio de mensajes, los agentes confirman números telefónicos donde continuarán parte de su comunicación. Esa información fue tachada, pero en el correo inicial, Turner le sugiere a Harkins cuestionar al ex embajador Wayne sobre el caso Epstein, quien para entonces ya estaba en el centro del escándalo en Estados Unidos por acusaciones formales en la Corte Distrito Sur de Nueva York por una red de tráfico sexual de menores. Y luego viene alguna parte de los documentos del FBI que usted puede encontrar que cita nuestro compañero. Continúa, comillas. Quizás quieras interrogar al ex embajador de Estados Unidos en México, el señor Anthony Earl Wayne, sobre su participación con una menor de edad cuando asistió y fue arrestado por la Policía Federal. Creemos que Mar 5 y Epstein participaron en la organización de esta fiesta que se celebró en Ciudad Juárez, México, en 2014, en un centro de alojamiento controlado por el Consulado de Estados Unidos, dice este mensaje. En 2014 fue cuando ocurrió esta supuesta fiesta. La presunta sentencia a Mar 5 fue en 2017, cuando todavía era presidente Peña Nieto. Según el mensaje, la conspiración incluyó que Mar 5 asumiera la culpa de la relación sexual del ex embajador Wayne con una menor de edad. Luego agrega lo siguiente. Pregúntenle a Wayne cómo lo sabe. Fue sentenciado en México en 2017 a cadena perpetua por embarazar a una niña de 11 años. El ADN de su hijo coincide al 100% con el de Wayne, pero está permitiendo que un ex marín estadounidense, Mar 5, ocupe su lugar para cumplir su condena en México, dice este correo, y agrega, ese fue un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y un juez en México tras una cuantiosa compensación. El señor Anthony tiene una orden de arresto pendiente aquí en México por evadir la sentencia.
Se cierra la cita. Según la cadena de información, cita a nuestro compañero Jesús García en este texto que ya está disponible, sin embargo, el supuesto acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y el mexicano fue en 2017 con Peña Nieto, aunque en 2019 el entonces presidente, ya López Obrador, conoció del caso. Se habla incluso de un supuesto video donde aparece Epstein teniendo encuentros sexuales con menores y aparece una parte del archivo Epstein ahí en el mismo texto. Para 2017, Wayne ya era el director del entonces influyente Wilson Institute, posición que concluyó el 31 de diciembre del 2025, luego de que el presidente Donald Trump bloqueara fondos como parte de su recorte presupuestal. En 2023, fue testigo en el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, por narcotráfico. Se sabía que Wayne y García Luna eran amigos cercanos y afirmó que no tenía información sobre conexiones del exfuncionario mexicano con cárteles, pero reconoció que se reunía de manera constante con García Luna y había ido al menos una vez a su casa, donde vio una pecera que le impresionó por su tamaño. Un mes después de su correo, en julio, Ken Turner envió otro correo el 10 de agosto del 2019, luego de que Epstein apareció muerto en la prisión federal de Manhattan. Abre comillas. Acabo de enterarme de la muerte de Epstein. Basándonos en lo que hemos descubierto aquí y en quienes estuvieron involucrados en México, no creemos que haya sido un suicidio. Cuando tengas 5 minutos, necesitas escuchar las pruebas que tenemos, escribió Turner. Es decir, Álvaro, fíjate, yo recuerdo esas declaraciones. Híjole, lo del Wilson Institute tiene otros colaterales, Álvaro. El Wilson Institute es una institución que se ha utilizado para promover a grupos que se hacen pasar como democráticos en América Latina, en el caso mexicano igual, que terminan siendo grupos de derechas, que operan siempre. Yo no recuerdo si a dónde se reúne Xóchitl Gálvez en la campaña, Álvaro. Cuando va a Estados Unidos, ¿te acuerdas que la que le aplaude es la presidenta, pero no recuerdo de... No era el Wilson. Era el Wilson Center. A ver, vamos Xóchitl Gálvez pronunció un discurso en el Wilson Center en febrero de 2024, enfocándose en la inseguridad en México, la colaboración fronteriza y el Estado de Derecho. Sí, fue allí, claro. A ver, ¿quién era la directora, Álvaro, del Wilson Center en ese momento? Era Xóchitl. Creo que... La voy a dar en un momentito. No es ese no es el discurso de You Have to Walk the Talk, que dice You Have to Walk the Talk, o algo así como habla pero como japonés. Sí, ¿no? Sí. A ver, aquí estoy tratando de encontrar, porque estaba presente la presidenta, que si mal no recuerdo era en ese momento, mira, qué cosa tan importante. Era, en ese momento era la presidenta. Bueno, se lo vamos a dar en algún punto, pero la presidenta, si mal no recuerdo, era la esposa de aquel ex embajador. Claro. Ya lo ligaste. Claro. A ver, ahí está, esa mera. Sí. Muy bien.
Ella es la esposa, Álvaro, de un ex embajador de Estados Unidos en no era México. McNamara, pero era John Dimitri Negroponte. de Negroponte. Esta es la esposa John de Negroponte. Dimitri Bueno, Negroponte. es el Wilson Center. Agarra John a este Wayne y básicamente lo que hace es que lo protege, uno de ellos, ¿no? O sea, el Wilson Center, Álvaro, está relacionado con, de repente, ahí tiene cruces con este Baker Institute. Sí, que es otro nido de ultraderechistas. No, golpeadores. Sí, que incluye a puros personeros de Claudio X González. Y defensores del calderonismo. Sí. Y mira, Álvaro, ahí hay una liga. Defensores de Genaro García Luna. Sí, claro. El Baker Institute está convencido de que Genaro García Luna es inocente. Es inocente. Es que estoy pensando, híjole, hasta podríamos localizar a alguien que nos hablara de eso ahorita. Vamos a tratar de acercárselo. Porque no me extraña entonces que Wayne en el juicio, en el juicio de García Luna, estando él en el Wilson Center, va al juicio y yo te garantizo que él va por voluntad propia a declarar, aunque él era el embajador, a lo mejor sí lo citaron. Cualquiera de las dos cosas, él iba a ir a defender a Genaro García Luna y es lo que hace. Ahora, los hechos en los que estamos hablando en este momento, en este caso, Álvaro, se ocurrieron en 2014. Desde antes, 2011. 2011. Claro. Cuando García Luna era el poderoso secretario de Seguridad Pública. Él es embajador de 2011 a 2015. Uh-huh. Se vuelve amigo de Genaro García Luna. Sí, sí. Esos últimos 2 añitos. Que fue hasta su casa. Claro. Se sorprendió por una pecera. No se ha de haber sorprendido por la red de niños que le acercaron en su momento, según estas declaraciones. Sí. Ay, la pecera, qué barbaridad. Sí. No, era un nivel de complicidad con Genaro García Luna, con el propio Felipe Calderón. Ahora, justo hay aquí un inequívoco señalamiento de que el ex embajador de Estados Unidos en México abusó sexualmente de una niña y que se hizo un enjuague con un juez de México precisamente para que un sujeto pudiera pagar la pena de cárcel que en realidad correspondía al ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne. Este caso perfectamente podría reabrirse e identificar inclusive al juez que se prestó a este enjuague. Y obviamente conocer, pues protegiendo su identidad, a la niña de 11 años que embarazó el embajador de Estados Unidos en México. ¿De qué magnitud están los enjuagues que había implicados policías que investigaban y otros que buscaban evitar estas investigaciones? De ese nivel es la red de complicidades cuando interviene pues personajes poderosos, como en este caso el ex embajador de Estados Unidos en México, Wayne, acusado, sí, insistimos, de abusar sexualmente de una niña de 11 años de edad. Hemos sufrido 4 ataques armados. Mi compañero ha disparado y matado a 2 agentes estadounidenses y herido a 5 hasta la fecha. Numerosos agentes estadounidenses blancos
nos siguen en camionetas asignadas por la embajada, confiesa este agente, y dice de su compañero: Jorge fue atacado y perdió un brazo. El presidente de México está muy al tanto de nuestro caso contra Marcinko y otros funcionarios estadounidenses. Este caso está sin duda relacionado con el suyo. Tenemos las pruebas. Nuestro caso ayudará a generar una nueva dinámica sobre lo que usted sabe y quiénes están involucrados. Y luego esta frase que es muy enigmática, pero que revela la dimensión del tema sexual. El príncipe Felipe es insignificante comparado con lo que hemos descubierto. El príncipe Felipe es insignificante comparado con lo que hemos descubierto. Es decir, está hablando de personajes o un personaje de enorme nivel involucrado en abuso de menores. ¿A cuál príncipe Felipe se refería? Al príncipe Felipe de Edimburgo, que era el consorte, el esposo de la reina de Inglaterra. No. Es el príncipe Andrés. Es el Felipe, él dice Felipe. Él dice no, Felipe. Andrés. No dice Andrés. No dice Andrés, es Felipe. Andrés está hundido. Ese personaje le quitaron hasta los títulos nobiliarios. Los títulos nobiliarios. No, es el príncipe Felipe, Felipe el esposo. Es Felipe de Edimburgo. El esposo no hay de otro. La reina Isabel II de Inglaterra. Así es. O sea, sí. Álvaro, donde le vas moviendo, fíjate. Dice de hecho, hay una nueva revisión de todo lo relacionado con la monarquía. En la nueva revisión, fíjate, es el texto que te decía hace un momento que acaba de publicar hace 7 minutos, hace un poco más de 7. Las familias reales británicas y noruegas están bajo presión por los archivos de Epstein. Dice, correos electrónicos recientemente publicados ofrecen nuevos detalles de los vínculos de Jeffrey Epstein con la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, así como con Sarah Ferguson, exduquesa de York en Gran Bretaña. Y luego dice lo siguiente, el texto lo firman Amela Nierenberg y Megan Special, así se llaman las dos periodistas desde Londres, y dicen ellas, las familias reales de Noruega y Gran Bretaña enfrentaron crecientes críticas este lunes después de que los archivos recientemente publicados vinculados a Jeffrey Epstein sugieren que miembros de ambas familias, incluida la futura reina de Noruega, tenía relaciones cercanas con él, incluso después de que se convirtiera en un delincuente sexual convicto. Los archivos sugieren que la princesa heredera Mette-Marit de Noruega y Sarah Ferguson, exesposa de Andrew Mountbatten-Windsor, mantuvieron su amistad con Epstein años después de que éste se registrara como delincuente sexual y fuera condenado a prisión, en una época en la que algunos de sus delitos eran ampliamente divulgados. Fue declarado culpable de solicitar prostitución de una menor en 2008. Los vínculos entre Epstein y las dos mujeres ya se habían divulgado públicamente y los correos electrónicos no muestran ninguna evidencia de actividad delictiva por su parte. Pero los correos electrónicos aportaron nuevos detalles y en algunos casos demostraron que las relaciones eran mucho más profundas de lo que se creía. Los archivos son copiados parcialmente son copias parcialmente censuradas de correos electrónicos intercambiados entre Epstein y cuentas que pertenecen a la señora Ferguson y a la princesa heredera de Noruega. Y luego empieza a dar... Es decir, las monarquías... La élite económica global, estamos hablando de que los últimos correos ya aparecen, pues, Elon Musk, aparece, pues, ¿quién no aparece? La élite económica, Álvaro, global. Aparecen las monarquías, aparece ahora un presidente, Donald Trump es el más mencionado.
Son cientos de menciones para este personaje. La esposa con la que está Donald Trump, dicen ahora los correos, la esposa de Trump se la presenta Epstein. Y se habla de las redes de prostitución de mujeres rusas y mujeres eslavas, etcétera. O sea, es porquería al más alto nivel y es apenas un hilo. ¿Quién va a investigar eso? Nadie, nunca. Bueno, ¿de qué niveles también lo de los archivos, la información que ha salido, que hasta Bill Clinton y su esposa es correcto, ya aceptaron que se iban a testificar porque estuvieron a punto de ser declarados en desacato? Y sí, Bill y Hillary Clinton acordaron hoy lunes testificar en la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, cediendo a las demandas de su presidente republicano días antes de que se esperara que la Cámara votara para declarar en desacato criminal al Congreso. Durante meses, los Clinton se mantuvieron firmes en su negativa a cumplir con las citaciones del representante James Comer de Kentucky, presidente republicano del panel, que describieron como inválidas y legalmente inaceptables e inatacables. Acusaron a Comer de formar parte de un complot para convertirlos en adversarios políticos de Trump y prometieron oponerse a él en este asunto hasta el final. Pero después de que algunos demócratas del panel se unieron a los republicanos en una votación para recomendar acusarlos de desacato criminal, un primer paso extraordinario para remitirlos al Departamento de Justicia para su procesamiento, los Clinton finalmente ondearon la bandera blanca y acordaron cumplir plenamente con las demandas de Comer. En un correo electrónico enviado a Comer el lunes por la noche, los abogados de los Clinton dijeron que sus clientes se presentarán a declarar en fechas mutuamente acordadas y pidieron que la Cámara no siga adelante con una votación de desacato que había sido programada para este miércoles. Ya van a tener que hablar. Cantar. Que cantar. No van a cantar nada, Álvaro. Pues no. Pues ¿qué van a cantar? Pues sí, nada más que el hecho de que Clinton testifique en la investigación de Epstein sería casi inédito. Ningún expresidente ha comparecido ante el Congreso desde 1983, cuando Gerald Ford lo hizo para hablar sobre la celebración del bicentenario de la promulgación de la Constitución de 1987. Cuando Trump fue citado en 2022 por el Comité Selecto que investigaba el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, tras dejar el cargo, demandó al panel para intentar bloquearlo, y el panel finalmente retiró el citatorio. Ahora, te metes a las portadas de los diarios estadounidenses. Ahorita, pues el Times. Estoy recorriendo la portada de The Wall Street Journal, que es, de verdad, es chatarra periodística. The Wall Street Journal, de verdad, es una cosa tremenda. Pero pues sí, luego hay que estar ahí, luego los tiene uno que estar leyendo y demás, pero es chatarra, es periodismo militante de las élites. Es periodismo militante de las élites. No hay nada en la portada de The Wall Street Journal, hermano. Solamente una información echada en Londres que dice que el escándalo de Epstein conmociona a la clase dirigente británica. Que es lo que dijimos hace rato. Sí. Pues digo, lo traen todos los medios. Sí. Lo trae AP también, lo publicó AP. Digo, además, lo del este señor Andrew, el mismo primer ministro británico, pues ha hablado, etcétera, ¿no? Pero
te metes al Times, pues sí, trae estas declaraciones, trae esto, sí, pero ¿y las redes? ¿Y en dónde están las redes de prostitución? ¿Dónde puedes tú consultar más o menos un mapeo de toda la red de Epstein? ¿De dónde obtuvo decenas, quizás cientos de mujeres Epstein? ¿De dónde salieron? ¿Qué registros hay de sus viajes a cuántos países? ¿A México? ¿Cuántas veces estuvo en México, por ejemplo, Epstein? Si Wayne era amigo de Epstein y de García Luna y operaba en México, ¿no eso no valdría la pena conocer más, Álvaro? Pues sí, sí. O sea, de verdad sí es como para ponerse a temblar. Mujeres desaparecen, adolescentes desaparecen en México, en el mundo. Desaparecen, jovencitas desaparecen, nunca más se vuelve a saber de ellas. Fíjate, correos y documentos revisados por el FBI revelan que México era un destino habitual para Jeffrey Epstein y su círculo, incluyendo Tulum, Cancún, Puerto Vallarta y Ciudad de México. Los registros muestran fiestas, vuelos privados, modelos y referencias a mujeres bellísimas, así como contactos con figuras de alto nivel, entre ellas el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Sí, todavía eh, falta por revisarse muchos, pero ¿cuáles eran los contactos que tenía Epstein en México? ¿De qué nivel? Porque hay de empresarios, Alejandro, Sí, sí, sí. de intelectuales. Sí, sí, sí. O sea, aparecen en documentos muchos regios. Mucho regio, sí. O sea, ¿hasta dónde llega eso de Epstein? ¿Hasta dónde llega en el caso mexicano? No está claro. Mira, hay un primer texto de hace 24 horas, de 78 horas, hombres poderosos que aparecen en la nueva tanda de archivos Epstein. Así se llama el texto. Obvio, empieza en la lista con el presidente Trump. Sigue con Bill Gates. Sigue con Howard Lutnick. Howard Lutnick, el secretario de Comercio. ¿Se acuerda la foto donde aparecen Marcelo con él? Ese es Howard Lutnick, con el que está con Marcelo. Richard Branson, este personaje, el dueño de grupo Virgin, uno de los más, un multimillonario británico, de los más ricos del planeta, también aparece. Elon Musk aparece en los archivos. Aparece Steve Tirsch, que es el codueño de los gigantes de Nueva York. Obvio, el príncipe Andrés. Aparece Sergey Brin. Ese Sergey Brin estuvo en la reunión en el Congreso cuando asume Trump. ¿Te acuerdas que estaban todos ahí los mogules? Sí, los más multimillonarios, ¿no? Brin es el cofundador de Google. O sea, estamos hablando de los líderes, Álvaro, líderes globales. Había una lista larga también de personas que negaban haber visto en su vida a Epstein. Todo eso se les ha caído, todos han aparecido. Eso es el cochinero. Hasta un intelectual de izquierda estadounidense, Noam Chomsky. Él aparece en unas fotos incluso, en un avión. Lo que todo el mundo coincide es que incluso él era ya un hombre muy mayor cuando conoce a Epstein y aparecen esas fotos. No hay como posibilidades de vincularlo a él con actividades, pero eso te dice hasta dónde estaban las redes. Pues sí. Fue una relación para que el Epstein lo asesorara en materia financiera para
hacer más lanita de sus Es que ahorros. acuérdate tú, Claro. Álvaro, que Epstein lo conocemos como un pederasta, un violador serial, pero el tipo Movía dinero, miles de miles de millones millones de de dólares. dólares. O sea, hizo ricos a muchos, usando el mercado, pues, ¿no? Utilizándolo. Bueno, pues, qué barbaridad. Pues ese es más o menos una especie de revisión de lo que hemos podido rascar de aquí, de allá, de lo que hay de información sobre este Pero caso. el caso, Alejandro, de Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México, que haya tenido una relación sexual, que haya tenido relaciones sexuales con una niña de 11 años Sí. y que efectivamente se haya conocido de este abuso y que haya llegado a un arreglijo para que él no fuera a la cárcel, sino un personaje, un marino, pues es parte de la pudrición. Sin Y control. luego que este personaje presida uno de los organismos académicos que hablan de democracia, pues es parte de la pudrición que apenas se alcanza a ver un poquito con todos estos documentos de Epstein. Tal cual, tal cual.